Respetables hermanos, respetables hermanas, también tengan muy buenas tardes nuestros amigos que nos sintonizan a través de mi programa de este día sábado, en el cual estoy presentando lecciones sobre el libro de Job. He venido presentando ya 54 lecciones acerca del libro de Eclesiastés, y como les he mencionado, he unido estos dos libros porque ambos tratan cuál es el significado de la vida. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador. Vamos a ponernos en oración para pedir la dirección de nuestro Dios. Padre Celestial, una vez más estamos agradeciéndote enormemente por presentar este estudio de tu divina palabra. Gracias, Señor, por esa oportunidad que me das. Permite que lo que hable sea claro, sea sencillo y sea dirigido en todo por el Espíritu Santo. Gracias por ello, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de dar las indicaciones generales del estudio, quiero comenzar con una nota de condolencia. Expresamos nuestras condolencias y palabras de fortaleza para la familia del hermano Mario José Mendieta Medina y también para la Iglesia de Cristo en Nicaragua, quien este día, sábado 21 de agosto 2021, pasó al descanso en el Señor. El hermano Mendieta fue un fiel colaborador, transmitiendo muchos mensajes a través de Mensaje para Salvación. Gracias a Dios, él ha ganado la batalla que todos los hijos e hijas de Dios estamos buscando. Es una nota triste, pero es un triunfo para todos los cristianos que mueren fieles al Señor. Un saludo de adhesión de sus servidores Alexander y Silvia Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Berlioz, República de El Salvador. Dios fortalezca a la familia y a cada uno de ustedes, hermanos. Bueno, voy a dar las indicaciones del mensaje de este día. Hoy presento la lección número 56 y esta lección trata, el tema básico es en defensa de Dios, y está versado en los capítulos 32 hasta el 37 del libro de Job. De manera pues que eso es lo que vamos a estar estudiando en estos 45 minutos que el Señor me permite estar con ustedes. En defensa de Dios, no olviden, ese es el tema central del mensaje que hoy estoy presentando. Para los propósitos de este estudio, nos hemos acercado al libro de Job, enfocando las partes más significativas. Estamos examinando el mensaje central del libro y aplicando este mensaje a situaciones de nuestras vidas. Hay algunas secciones del libro que nos estamos saltando con tal de lograr tal propósito. Nos saltaremos el capítulo 20 y los capítulos del 22 hasta el 31.
cuales continúa el debate sobre la causa de los problemas de Job. Los tres amigos de Job insistían en que él había pecado. En total, los primeros dos amigos hablaron 3 veces cada uno, y el tercer amigo habló 2 veces. Y Job les contestó a cada uno de ellos, y lo hizo de tal manera que los dejó en un silencio que dejaba entrever la frustración de ellos. Las acusaciones de ellos, añadidas a sus aflicciones, martillaron contra Job, pero él mantuvo que era inocente. A estas alturas, una nueva personalidad surge, y esta nueva personalidad es Eliú, y entra en el drama. Este había estado escuchando todo el debate entre Job y sus 3 amigos, y al final se ve obligado a hablar. De manera que ahora vamos a estar tratando ya esta situación de esta intervención de Eliú. ¿Quién era Eliú? ¿Era Eliú un hombre o era un mensajero de Dios? Aunque Eliú dijo algunas cosas que lo hacían parecer como que había venido de los cielos con un mensaje de parte de Dios, lo que sabemos es que era un hombre, pues en los primeros versículos del capítulo 32 se menciona su procedencia. Era descendiente de Buz, quien era hijo de Nacor, un hermano de Abraham. Noten lo que nos dice Génesis 22, versos 20 y 21. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo: He aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram. Al igual que los otros amigos de Job, Eliú dijo algunas verdades. No hablaba por inspiración, pero era un joven muy perspicaz, con algunas cualidades que, por cierto, deberíamos imitar. En primer lugar, Eliú respetaba a sus mayores. Esto fue lo que dijo. Vamos a leer Job 32, versos 6 y 7. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Buzita, y dijo: Yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Job y sus 3 amigos eran mayores que Eliú. Esta era precisamente la razón por la cual no había hablado antes. Había sido criado con la creencia de que la edad y la experiencia enseñan sabiduría. Sin embargo, se llegó a dar cuenta de que la edad por sí sola no puede hacer sabia a una persona. Y esto es una realidad. Hay personas de avanzada edad que no son nada prudentes. En segundo lugar, él respetaba la palabra de Dios. Fíjense, primeramente decía que él respetaba a sus mayores. En segundo lugar, él respetaba la palabra de Dios.
Esto fue lo que dijo en Job 32:8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo de lo omnipotente le hace que entienda. Un joven que escuchaba la palabra de Dios también podía tener sabiduría y entendimiento. Eliú creía en que Dios les abre los oídos a las personas para darles instrucción, les cambia sus corazones, les aparta su orgullo. Noten lo que dice en el capítulo 33, versos 16 al 18. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Entonces vemos que todo lo cual pues da como resultado precisamente la salvación. Bueno, en tercer lugar, les recuerdo, primero, Eliú respetaba a sus mayores. Segundo, respetaba la palabra de Dios. Tercero, él era un hombre valiente y de profundas convicciones. Miren qué claro es esto. Un hombre valiente y de profundas convicciones. Estaba más preocupado por hablar en nombre de Dios que por agradar a los hombres. Él no tenía esa actitud de agradar a los hombres. Tenía un mensaje y se esforzaba por darlo a conocer. Miren lo que se expresa en Job 32. Vamos ahora a leer los versos 18 hasta el 21. Porque lleno estoy de palabras, y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero, y se rompe como odres nuevos. Hablaré, pues, y respiraré. Abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros. Él no quería estar atado a la diplomacia del que evita herir los sentimientos de otros. Quería que se le permitiera hablar franca y claramente. Esa era la actitud de él, que se le permitiera hablar franca y claramente. Entonces, cuando vemos esto fue lo que le dijo a Job. Miren el verso 3 del capítulo 33. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Ahí lo dice claramente. Lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Es obvio que la cualidad que más interfería con la personalidad de Eliú era su ego. Estaba seguro de lo que iba a decir. Y esto fue lo que dijo, verso 33 del capítulo 33. Óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Bueno, esta es la parte que, como les he dicho, hemos visto quién era Eliú. Pero ahora entremos a ver otro aspecto muy importante, y es el que ocupa más extensión en el mensaje que estoy transmitiendo. ¿Cuál era el mensaje de Eliú? ¿Qué es lo que él estaba transmitiendo? Pues, como había oído todo lo que se había dicho, porque él no estaba obrando en una forma, dicen que, sino que él lo había oído. Entonces, como él había oído todo lo que se había dicho, Eliú estaba a punto de estallar. Tenía tantas ganas
de hablar que se sentía como un odre nuevo sin respiradero. Él lo dice, no podía contenerse ya más. Esta es la realidad. Entonces, a Eliú no le habían agradado las palabras de los tres amigos. Recordemos lo que dice el verso 3 del capítulo 32. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder. Y miren lo que dice, aunque habían condenado a Job, ¿cómo es posible que no puedan responder? Y han condenado a Job, les está diciendo. Los argumentos de ellos no habían sido convincentes, y sin embargo habían condenado a Job. Y esto es lo que a él no le parecía, el tener esa actitud de condena, y no tenían argumentos que realmente fueran convincentes. Eliú creía que Job había sido más convincente que ellos, y que ellos debían haberle dado una mejor respuesta a Job. Es decir, el punto de Eliú era, si ustedes están refutando la actitud de Job, ustedes tienen que presentarle argumentos que tengan peso, pues, para esa refutación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Les reprendió por haberse creído sabios, diciéndoles que el oído prueba las palabras del mismo modo que el paladar gusta de lo que uno come. Había probado las palabras de ellos y había llegado a la conclusión de que todavía no habían juzgado por sí mismos lo que era bueno. Noten lo que nos presenta el capítulo 34, los versos 1 al 4, donde Eliú justifica a Dios. Además, Eliú dijo, oíd sabios mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Entonces podemos ver pues que además Eliú estaba perturbado con lo que le sucedía a Job. Miren lo que dice el verso 2 del capítulo 32. Entonces Eliú, hijo de Barachel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Entonces, él estaba enojado porque Job había tratado de justificarse a sí mismo y no a Dios. Quería corregir a Job acerca de quién era el que estaba siendo juzgado por quién. Dios y sus razones no son los que están sometidos a juicio por el hombre. Es el hombre y sus razones los que están sometidos a juicio por Dios. Hay que entender esto, mis amados hermanos y hermanas. Noten lo que expresa en los versos 12 al 14 del capítulo 33. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Entonces Eliú pensaba que Job había hablado sin saber. Eso es lo que pensaba Eliú. Job había hablado sin saber. Miren lo que dice el verso 35 del capítulo 34. Que Job no habla con sabiduría,
y que sus palabras no son con entendimiento. Luego, pasando al capítulo 35, verso 16, dice: por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Es decir, pues, que a Eliú no le gustaba el hecho de que Job cuestionara la justicia de Dios. Revisó las palabras de Job y le decía que él se había equivocado al acusar a Dios. Vamos a leer una porción ahora un poquito más extensa. Vámonos a Job capítulo 33 y vamos a leer los versos 8 al 12. De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no has blasfemado justamente. He aquí, en esto no has hablado, justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Job 33, 8 al 12. Entonces, lo que Eliú dijo, lo dijo en nombre de Dios y para defenderlo. Pero otra vez, en el principio debía haber dicho esto. Realmente el título de esta lección, en defensa de Dios, parece un tanto, podríamos decir, absurdo, porque realmente Dios no necesita que el humano le defienda. Pero, en cierto modo, esa fue la actitud de Eliú, ¿verdad? Entonces, lo que Eliú dijo, lo dijo en nombre de Dios y para defenderlo. En primer lugar, defendió los juicios de Dios, cuando dijo: sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Job 34, 12. Y después dijo en Job 36, pasemos al capítulo 36, versos 2 y 3. Espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi Hacedor. Job 36, 2 y 3. Job había declarado que él era justo y que sus aflicciones eran un castigo injusto. Acusaba a Dios de tratarlo como a un enemigo suyo. Eliú dijo, vamos al verso 12 de Job 33. Job, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Entonces él criticó severamente a Job por contender con Dios. Por eso miren lo que expresa en el verso 13 de este capítulo 33. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Dios excede en grandeza al hombre, tanto que éste no debe atreverse a pensar que su justicia es mayor que la de Dios. En el verso 2 del capítulo 35 dice: ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? Más justo soy yo que Dios. Eliú no creía que Dios era más responsable que Job por los problemas de éste. Él le atribuía justicia y sabiduría a su Hacedor. Miren lo que nos expresa los versos 2 y 3 del capítulo 36. Espérame un poco y te enseñaré,
porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi Hacedor. No hay quien sea más justo que Dios, en otras palabras, es lo que está expresando. El verso 17 del capítulo 34 dice: gobernará el que aborrece juicio, y condenarás tú al que es tan justo. Dado que la justicia y el juicio justo están en las manos de Dios, el hombre debe confiar en Dios y no someter a éste a juicio. Veamos el verso 14 del capítulo 35. Cuanto menos cuando dices que no haces caso de él, la causa está delante de él. Por tanto, aguárdale, o sea, espérale, ten paciencia, eso es lo que le está diciendo. Este es un error muy común en la gente. Los que no comprenden por qué Dios ha dicho o hecho algo, están propensos a sacar como conclusión que Dios no comprende y están propensos siempre a echarle la culpa a Dios. Les pasa algo malo, culpa de Dios. Dios no me quiere, Dios es injusto. Sí, y declaran de Dios sin someterse a Él, pues, sin investigar lo que la palabra expresada por Él en la Sagrada Escritura dice. Aquellos pues cuyas vidas no armonizan con Dios, a menudo creen que la palabra de Dios es irrelevante pues para las necesidades de la gente de hoy en día. La verdad es que el hombre no es quien para que determine lo que es mejor. El hombre no tiene ese derecho. El hombre no puede proceder así de esa manera, que lo hace, pero no tiene ese derecho de sobreponerse a los designios de Dios, al poder de Dios, a la decisión de Dios. Lo que le parece mejor al ser humano no siempre es lo mejor para el ser humano. El único modo como los humanos descubren lo que no es mejor para ellos es el aprender a fuerza de errores. Muchas veces se aprende a fuerza de errores. Dios ya lo sabe. Él no necesita aprender a fuerza de errores. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él no comete errores, Él no se equivoca. Él no está en la condición del ser humano. El ser humano no hay perfecto, ni aún uno, dice la palabra de Dios. No hay. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Dios nos hizo a nosotros y al mundo en el que vivimos. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Debemos confiar en su conocimiento y respetarle sus razones. Tenemos que tener esa actitud, sobre todo nosotros, los hijos e hijas de Dios. Tenemos que tener esa actitud. Por supuesto que no entendemos, óigase bien, no entendemos todas las cosas que Dios hace. Yo siempre le voy a expresar esto en cuanto mensaje tenga la oportunidad de decirle, no sabemos lo que Él sabe. Por lo tanto, ¿quién puede acusar a Dios de que está haciendo lo malo? Nadie. Nadie puede tomarse esa libertad. Mire lo que dice el verso 23 del capítulo 36. ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? O sea, Dios,
otro Dios te trazó a ti tu camino. No, Dios es Dios, el único Dios verdadero. ¿Quién le dirá, has hecho mal? Nadie. Nadie le puede decir a Dios esta situación. En segundo lugar, Eliú defendió, acuérdense que estamos hablando de la defensa que hace Eliú en relación a Dios, ¿verdad? En segundo lugar, Eliú defendió el derecho que tiene Dios de quedarse callado cuando se le interroga. Él no está en la obligación de contestar. ¿Ve? Dios excede en su grandeza al ser humano tanto que Él no está obligado a dar explicaciones de todo lo que hace, porque esto es lo que le gusta al ser humano. Quisiera tener explicación de todo. Sucede una catástrofe, ay, Dios tiene la culpa, Dios es injusto. Miren lo que dice en el capítulo 33, los versos 12 al 14. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Imagínense, pero el hombre no entiende. Solamente cuando nos humillamos ante su presencia y nos sujetamos a obedecerle, podemos comprender mucho de lo que Dios quiere para con nosotros. Por siglos, las personas curiosas se han preguntado por qué las cosas son como son en nuestras vidas y en la naturaleza. Por eso hace un momentito le decía, hay un desastre en X lugar del planeta, Dios tiene la culpa, Dios es injusto. Entre más conozcamos acerca del universo, más comprenderemos el porqué de muchas cosas, pero jamás podremos saber todo lo que Dios el Creador sabe. Yo siempre diré que aun cuando estemos en el cielo vamos a estar sujetos al poder divino de nuestro Dios. Si nosotros, hermanos y hermanas, supiéramos todo lo que Dios sabe, este dejaría de ser Dios. Porque entonces, si hay decenas, cientos, miles, millones y millones y millones de personas que nos hemos sujetado a la voluntad de Dios, que le obedecemos y sabemos todo lo que Dios sabe, entonces Dios tiene que dejar de ser Dios, porque al fin y al cabo han salido millones de dioses. Dios con mayúscula, a eso me estoy refiriendo. Dios no es Dios de los que creen saber tanto como Él. Tales personas no se le acercan con respeto, precisamente no se le acercan con reverencia. Y las personas cuando precisamente no tienen respeto de Dios, ni mucho menos reverencia hacia el único Dios poderoso y verdadero, no van a rendirse a Él y mucho menos lo van a poder comprender. Las personas pueden llegar a estar tan desilusionadas por el engreimiento al punto, pues, óigase bien, al punto que se les olvida que dependen de Dios. Las personas no quieren depender de Dios. Y cuando el ser humano no quiere depender de Dios, entonces es una situación verdaderamente muy difícil para el ser humano, muy conflictiva para el ser humano. En tercer lugar, Eliú defendía el derecho de Dios a requerir de nosotros nuestra obediencia.
Eliú lo que quería era que el ser humano pues le sea obediente a Dios. Por eso en el principio, cuando introduje a Eliú, les dije que la personalidad de Eliú era perspicaz y que Eliú dijo bastantes verdades que van de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es lo que él creía que Job estaba preguntando. Fíjate bien, lo que él creía que Job estaba preguntando, porque en las lecciones que siguen vamos a desglosar todo esto. ¿Por qué tenemos que obedecerle a Dios? ¿Qué beneficios hay en ello? En los versos 2 y 3 del capítulo 35, miren lo que dice. Piensas que es cosa recta lo que has dicho, más justo soy yo que Dios, porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Hay momentos cuando la gente piensa que no paga servirle a Dios. Aunque era inocente, Job no consideraba que iba a estar mejor si hubiera pecado. Esta es una realidad en Job, lo dejó muy claro. Eliú intentaba que Job entendiera que no le estamos haciendo ningún favor especial a Dios con obedecerle. Porque eso es lo que el ser humano cree. Yo, mire, qué favor le estoy haciendo a Dios porque le estoy obedeciendo. Dios se agrada cuando las personas, por supuesto, viven vidas justas, pero a Él no le beneficia la justicia ni le perjudica el pecado. Mire lo que dice en Job 35, los versos 6 hasta el 8. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra Él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a Él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Entonces, ¿qué podemos ver de todo esto? Los cristianos no deben servirle a Dios con el fin de recibir beneficios, aunque sabemos que al servirle a Dios, al obedecerle a Dios, trae beneficios, trae bendiciones. Esta es una realidad. Pero si mi actitud, no, yo voy a hacer esto bueno, 1, 2, 3, 4, infinitas buenas cosas, porque yo voy a recibir más. Si hice 10 cosas buenas, voy a recibir 30 cosas buenas, o al menos duplicadas. No debe ser eso la actitud en nosotros. Los cristianos no deben servirle a Dios con el fin de recibir beneficios, aunque obedecerle precisamente trae bendiciones. En cuarto lugar, Eliú alababa la grandeza de Dios. Eliú alababa la grandeza de Dios. Dios es tan grande que los humanos no pueden conocerle plenamente. Si yo, Alexander Castellanos, dijera aquí en esta disertación o en las que el Señor me ha permitido y me seguirá permitiendo por obra y gracia de Él seguir dando, si yo dijera, Dios es tan grande que los humanos no pueden conocerle plenamente, y si yo dijera, no hombre, yo ya conozco a Dios a profundidad, yo ya me gradué, yo ya he pasado tantos años en la iglesia escudriñando la palabra de Dios. No, hermanos, hermanas, yo necesito conocer mucho más de Dios. Si Dios me diera
el doble de años de los cuales ahora tengo, ese tiempo doble necesitara conocer mucho más de Dios. Es una realidad. Miren lo que dice el verso 26 del capítulo 36. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos. Miren, he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Más claro, su grandeza se manifiesta en la naturaleza. Él hace las nubes para hacer caer la lluvia con abundancia sobre la tierra. Él hace que esas mismas nubes encubran la luz del sol. Miren lo que dice, vamos a leer en el capítulo 36, versos 27 hasta el 32. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destila las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar, bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento, con las nubes encubre la luz y le manda no brillar interponiendo aquellas. Bueno, la grandeza de Dios causaba que Eliú se estremeciera maravillado. Por eso miren lo que presenta en el capítulo 37. Vamos a leer el verso 1 y hasta el verso 5, porque todo el capítulo habla acerca de cómo es que Eliú se estremeciera muy maravillado. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz, él hace grandes cosas que nosotros, noten, que nosotros no entendemos. Más claro, hermanos, no puede ser la palabra. Él, pues, comparaba el trueno y el relámpago con la voz de Dios. Yo voy a quedarme acá, hermanos, por razones de tiempo que ya ustedes saben perfectamente, pero les ruego el día de mañana oír esta conclusión de este tema en defensa de Dios. Y por supuesto, el día de mañana nos vamos a adentrar en otro tema muy interesante. Ese tema es cuando Dios habla. Miren qué hermoso. Hermanos y hermanas, siempre les animo a que repasen estos estudios. Gracias a Dios quedan disponibles en nuestro sitio web, en YouTube, y usted puede beneficiarse. Ya hay para su beneficio 55 lecciones, esta es la 56, ya el día de mañana por la tarde va a estar disponible. Si usted la quiere volver a escuchar, tendrá esa oportunidad. Gracias a ustedes, hermanos, por dedicar esa atención tan especial a este programa y a estos estudios. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por permitirme presentar este mensaje que ayuda mucho a cada uno de nosotros. Nos anima, nos fortalece, nos estimula a hacer lo mejor delante de ti, a tener esa esperanza real en que tú eres
un Dios todopoderoso para nuestras vidas. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.